¿Dónde estás? Muy buenos días, hoy es martes 22 de octubre del año 2019. Esta es nuestra segunda emisión de ¿Dónde estás? Esto es a través de nuestra producción de Play G-Box, a través de Somos Live. Estamos transmitiendo en directo en Facebook, en directo, así es que en cualquier momento usted puede estarnos transmitiendo por acá. Claudia, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Ramón. Claudia Rivera. Ramón de la Cruz, muy buenos días. Estamos muy contentos. Esta es nuestra segunda emisión, transmitiendo a través de la página en Facebook Somos Live. ¿Dónde estás? Una producción de Play G-Box. Como hemos dicho en nuestra primera emisión, amigos, ¿Dónde estás? Es una producción que intenta crear un vínculo social, crear un gran, amplio y vínculo social para tratar de localizar, para tratar de tener información acerca de nuestras personas desaparecidas, acerca de todas esas personas que por alguna u otra razón no están hoy con nosotros. Necesitamos fortalecer nuestros vínculos sociales, necesitamos tener redes de comunicación más amplias para de esa manera nosotros poder estar informando, compartiendo datos que nos permitan en algunos casos llegar a localizar a todas estas personas. Les damos la más cordial bienvenida desde Ciudad de México y pues el día de hoy estamos muy contentos. Tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Claudia, si nos haces favor de decir quién es. Pues tenemos a nuestro invitado Javier Moro Hernández, que viene a visitarnos el día de hoy a darnos información muy importante. Recuerda que este programa es para ti y nos hacía mucha falta tener una programación como esta porque no queremos ser parte de esos olvidados que están del otro lado de la puerta. Vamos a ir de la mano, vamos a ayudarnos, vamos a ayudarte y vamos a dejar de ser estadística en este país, ¿sí? Tenemos información también donde nos están dando datos, donde se supone que el dato oficial actual de personas desaparecidas es de 37,485 personas, aunque el dato puede ser mayor. Sabemos que nunca son precisos los datos, tal vez a veces se filtran, a veces no se reportan, o de alguna u otra manera se van transformando, transgiversando los datos por una u otra cosa, ¿no? Las denuncias, todavía las que faltan, las que no se han hecho, las de esta semana, la semana pasada, y esperemos que no siga creciendo esta información. Esta información que les acabo de dar fue dada por el gobierno durante la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda, y de esta información que te acabo de dar, solamente 340 personas han sido plenamente identificadas, con nombre, apellido, pero 300 de ellas tenían más de 10 años desaparecidas. Imagínense ustedes nada más en dónde estamos viviendo. Tal vez tú formas parte de esta problemática. Esperemos que esto no siga creciendo. Por eso estamos aquí para ayudarte, Ramón, Claudia y este día Javier, que viene con nosotros también para hablarnos qué es lo que estamos haciendo por y para evitar que esto siga creciendo. Estamos para ayudarte a ti también. Sí, Claudia, es muy importante hacer mención, ya lo iremos comentando a lo largo del programa. Las cifras son espeluznantes. Sí. Las acciones emprendidas por las autoridades
lo son aún más. Ya iremos hablando detalladamente a qué nos referimos con esto, pero sí es importante para nosotros ofrecer un panorama de las autoridades qué están haciendo, pero también qué se está haciendo desde la sociedad civil, qué se está haciendo desde los grupos, desde precisamente qué están haciendo las personas para remediar esta situación, qué estamos haciendo como colectivo, qué estamos haciendo como grupos sociales para poder revertir estas cifras. Imagínate nada más 10 años desaparecidos y 10 años después apenas te están identificando, te están encontrando, no es posible. ¿Y en qué condiciones, ¿En Ramón? qué condiciones también? Imagínate nada más, no es solamente el proceso desde dónde busco a mi familiar. Espérate 48 horas y en esas 48 horas, ¿qué es lo que está ocurriendo? Sí, vamos a tratar de resolver muchas incógnitas que tenemos, de qué manera lo buscamos, hasta dónde llega el apoyo realmente. ¿Dónde están las fiscalías? ¿Qué es una fiscalía? Todo esto que desconocemos y que tenemos que conocer hasta que nos pasa. Por eso mejor también vamos a tratar de prevenir desde nuestra trinchera que continúe ocurriendo esto. Si usted en algún momento vivió esto, también es importante que nosotros podamos saber cómo regresó su familiar, si logró que se encontrara su familiar, si tuvo la fortuna de que esté a su lado ahora su familiar. ¿Quién lo ayudó? ¿Cómo fue el proceso del reencuentro? ¿Quién le puso la puerta en la cara? ¿Quién le abrió la puerta? ¿Fue la sociedad civil, como Ramón nos está comentando? ¿Fueron las autoridades? ¿Quién fue? También podemos ser parte de buenas noticias, pero también parte de saber cómo fue ese proceso de tu experiencia y cómo podemos seguir ayudando, porque también esto nos sirve. Tu experiencia puede ser parte de este programa. Toda información que se comparte nos ayuda tanto a prevenir como a sabernos mover en una situación de este tipo. Y sin más preámbulos, pues vamos a presentar a nuestro invitado, Claudia. Por favor, déjame hablar de Javier. Javier, qué gusto tenerte en nuestra segunda emisión. Muchas gracias. Y sí, precisamente nuestro padrino de nuestra segunda emisión. Pues mira, licenciado en Comunicación Social, trabaja como enlace en los ejercicios locales de gobierno abierto para el núcleo de organizaciones de la sociedad civil de la Alianza para el Gobierno Abierto, AGA. Esto es un grupo de 10 organizaciones de la sociedad civil que están trabajando juntos desde hace 10 años. 8 años casi. 8 años. Bueno, que parecen 10. ¿Verdad? Se Sí, duplica sí. Con tanto que estamos viviendo. Bueno, has estado trabajando también en temas de política cultural, has colaborado en diversas publicaciones a nivel nacional, ni más ni menos que es poeta. Exactamente. Wow, periodista, promotor cultural, miembro del colectivo de poesía Los Salvajes de Ciudad Acá. Okay. Ha sido colaborador también de La Jornada, El Financiero. Bueno, ¿para qué trajimos a nuestro gran invitado? Si es para que él nos hable justamente toda la labor que está haciendo, cómo fue, cómo llegó, el todo, para qué estamos aquí. Muchas gracias. Bienvenido, Javier. No, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Pues les cuento rápidamente, yo como periodista, me involucré con temas de periodismo cultural y con proyectos culturales. Y de ahí me surgió la invitación a colaborar, a trabajar con el núcleo de organizaciones de la sociedad civil, que forman parte, es un grupo, ahora hay 12 organizaciones, ya hubo una ampliación, ahora este año se hizo la ampliación, son 12 organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de gobierno abierto, que gobierno abierto tiene como dos variantes, digamos. Surge en 2011, es una iniciativa del gobierno de Estados Unidos, de Barack Obama en ese momento, para ampliar y transparentar la información, pero también para permitir la participación ciudadana en la creación de políticas públicas. Esas dos variantes, que por un lado es transparencia y por otro lado es participación ciudadana, la presenta ante la Asamblea General de la ONU en 2011, en septiembre de 2011, como una iniciativa global. Una iniciativa global que solo fue aceptada en ese momento por 8 gobiernos, entre ellos México, en ese momento presidido por Felipe Calderón. Se firma una declaración de la Alianza por el Gobierno Abierto Internacional, patrocinado por la ONU, pero que en ese momento solo tenía 9 países, Brasil y México como países pioneros en México. Se
se trae esa iniciativa, el gobierno federal invita al Instituto Nacional de Acceso a la Información, justo para tener el lado de la transparencia, y se empiezan a crear planes de acción. Entonces, digamos, esa es como la plataforma global y la plataforma México de la alianza. Pero el gobierno abierto es un concepto de gobernanza, ¿no? Permite o trata de permitir la participación ciudadana, trata de involucrar a los ciudadanos en la creación de políticas públicas, en la solución de problemas públicos. Esto significa que no necesariamente tiene que hacerse en la plataforma de gobierno de la alianza, se pueden hacer acciones de gobierno abierto desde niveles municipales, locales, globales, ¿no? En donde uno puede intervenir y pueda participar. Claro, para eso se necesita algo que es muy complicado, que es la voluntad política, ¿no? La voluntad de los funcionarios. Okay. Pero tiene que ver también con una idea que hemos platicado, de que se habla de gobierno abierto porque en realidad es un concepto nuevo, relativamente nuevo, de 8 o 9 años, justo porque los gobiernos eran muy cerrados, ¿no? O sea, dar información para solucionar problemas públicos, los gobiernos no están acostumbrados a eso, ¿no? Y los filtros relativos. Y, ¿no?, los filtros relativos. Entonces, de alguna manera es un concepto nuevo que se va buscando fortalecer, que busca la participación, pero que todavía está, nosotros decimos en el núcleo de sociedad civil, es un concepto que está en disputa. Es un concepto que se está construyendo y se está construyendo día a día, ¿no? Entonces no es un concepto que todavía mucha gente conozca. La Alianza para el Gobierno Abierto tampoco es muy conocida en México a nivel nacional. Sin embargo, ya se han creado, la forma de actuar es crear planes de acción que duran 2 años. El primer plan de acción se hizo durante el gobierno de Felipe Calderón, duró de 2011 a 2013, con ciertas complicaciones de justo... no se conocía muy bien el tema, ni de parte de los funcionarios, ni de parte de la sociedad civil. Entonces fue complicado llegar a acuerdos, se tuvo que tomar más tiempo de esos 2 años. Y por otro lado está la transición del gobierno de Felipe Calderón al gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero estos frenos fueron por cuestiones burocráticas o por cuestiones de falta de confianza, desorganización. ¿Qué fue lo que frenaba? Un poco las dos cosas, ¿no? Un poco... Hay que decirlo, hay una desconfianza terrible entre autoridades y ciudadanos. Los ciudadanos no confiamos en nuestras autoridades por obvias razones. Los funcionarios son muy reticentes a que un ciudadano llegue y entable un diálogo con nosotros, ¿no? Una de las características de la AGA o del gobierno abierto de la Alianza es que se busca que el diálogo sea en una mesa en donde los componentes sea horizontal. Que la estafeta sea compartida. Si ni tú ni yo somos mejores ni peores, tenemos conocimientos que podemos compartir y que podemos aportar y abonar a soluciones. Eso es muy difícil de aceptar. ¿Y cuál es la respuesta que han tenido a lo largo de estos años? Pues la primera experiencia, se los voy a contar rápidamente. En 2011 se crea el primer plan de acción, pero básicamente nos invitan a las organizaciones de la sociedad civil a que mandemos unas propuestas de soluciones de política pública en diferentes áreas. Son 12 organizaciones ahora, entonces son de diferentes áreas. En ese momento eran 8 y mandaron propuestas prácticamente como si fueran un tweet, 240 caracteres. El gobierno las toma y no las incluye en el plan de acción. Entonces, y ese plan de acción se va a presentar ante la Asamblea General de la ONU en 2012. Y resulta que pues no tiene las aportaciones o propuestas de sociedad civil. Entonces ese fue el primer tema, ¿no? Nos invitas, nos pides trabajar y no nos escuchas al final, ¿no? Entonces hubo una protesta, la sociedad civil de México protestó, y en el 2012 se crea un secretariado técnico tripartita en donde está sociedad civil, encabezado por este núcleo de organizaciones, el INAI y el gobierno federal. Ese, digamos, es como uno de los aportes que ha dado México a este tema de gobierno abierto, que es una mesa de trabajo en donde las 3 partes tengan el mismo voto, la misma calidad de voz, y que se puedan entablar diálogos ríspidos, complejos, pero se entablan los diálogos. Esa fue la primera experiencia. La segunda experiencia es que se da la transición 2012 se da la transición del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero hay un plan de acción ya encaminado
y pues los nuevos funcionarios tienen que tener una curva de aprendizaje y además pues no aceptaban esto que decían, oye, el gobierno anterior se comprometió a hacer esto y tú lo tienes que hacer, y ellos decían, no, pero yo no me comprometí a eso, ¿yo por qué lo voy a hacer? Ay, qué caray. Hablando de transiciones, vamos a regresar en un momentito. Regresamos a ¿Dónde estás? No te vayas. Somos Live, tu conexión con el mundo. Regresamos de nueva cuenta a su programa ¿Dónde estás? Una producción de Play G-Box, transmitiendo en la página de Facebook Somos Live. Si me permiten un momentito también vamos a darles nuestras redes sociales donde nos pueden seguir. Estamos en Facebook como @SomosLive, en YouTube Somos Live Streaming, Twitter @_SomosLive y en Instagram @SomosLive. Javier, continuamos contigo. Síguenos. Gracias. Entonces, bueno, se da ese primer plan de acción, se logra establecer las condiciones para el diálogo. Con el gobierno de Enrique Peña Nieto, al principio todos lo sabíamos, se hablaba de la transformación de México, el Pacto por México, una apertura gubernamental, transparencia. Se crea un segundo plan de acción, pero justo ese segundo plan de acción se da en la coyuntura de Ayotzinapa, de la desaparición justo de los 43 estudiantes en Iguala. Y el núcleo de sociedad civil dice, bueno, no podemos mantener una mesa de diálogo con el gobierno con estas condiciones y tenemos que empezar a trabajar el tema de desaparecidos, porque ya en ese momento, digamos, el primer plan de acción nos tomó a todos por sorpresa, a todas las organizaciones, nos pidieron una aportación, un proyecto. Entonces muchos de las propuestas de ese primer plan de acción, que tiene 36 compromisos, fueron desde la agenda de la sociedad civil, desde de las organizaciones personales, digamos. Este segundo plan de acción ya nos dimos cuenta de que no podíamos hacerlo de esa manera egoísta. Entonces dijimos, bueno, tenemos que tomar los problemas más acuciantes del país, y uno de ellos es la desaparición de personas y las violaciones graves a los derechos humanos, ¿no? Y se entabla diálogo para crear. El segundo plan de acción ya tiene menos compromisos, son 26 compromisos, y uno de ellos es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el REPET. Este registro, que es muy importante tenerlo, porque justamente antes, una de las cosas que yo pensaba antes de entrar al aire era, México entró a la guerra del narco sin tener instituciones fuertes, sin estar preparados, sin tener policías fuertes. Improvisados, ¿no? Improvisados. Como que esa palabra se ha usado mucho. Sin tener CEMEFOS bien instalados, sin tener inteligencia, información que fuera. Estrategias claras. Y por supuesto, los resultados se vieron rápidamente, ¿no? Y los desaparecidos, decías el dato de 36.500 desaparecidos, no teníamos ese dato hasta el gobierno de Peña Nieto. Y eso es entre comillas, ¿no? Porque hasta dónde se está filtrando lo que realmente es, como lo estás comentando. Porque el Registro Nacional fue un proceso de diálogo muy, muy difícil, porque hay que decirlo, el delito de desaparición no existía en México. Justo Ayotzinapa, la desaparición de los 43 estudiantes, si revisamos digamos, el archivo de Ayotzinapa, el archivo periodístico, por ejemplo, y la investigación oficial, entre comillas, que ahorita se está echando para atrás, la investigación oficial habla de secuestro, no habla de desaparición forzada. No existía el delito de desaparición en México, entonces no podías crear un registro nacional de personas desaparecidas como tal, porque eso significa cambiar las leyes. ¿Cuál es la importancia, Javier, en distinguir entre secuestro y desaparición? Secuestro sí tiene una vinculación económica, se busca
te secuestro, pero pido un rescate económico y no necesariamente desapareces, ¿no? Digamos, en México, por desgracia, el modus operandi de los delincuentes sí es: te secuestro, te asesino y pido un rescate. La aparición se puede negociar. La aparición se puede negociar, pero la desaparición es un delito que busca desaparecer, ¿no? Valga la redundancia, borrar huellas, ¿no? Busca que tú desaparezcas porque sabes algo, porque viste algo, porque formas parte de algo, hay conocimiento que tú puedes aportar a... Tu presencia no es conveniente, ¿no? Porque puedes afectar a terceros. Exactamente. Entonces, pero ahí hay otro elemento que es el más grave, que es el delito de desaparición. Muchas veces tiene que ver con que el que lo cometió es miembro de alguna fuerza de seguridad del Estado. Llámese policía municipal, policía estatal, policía federal, ejército, marina. Entonces eso para México, para la autoridad de México, el gobierno de México, tanto de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, no era posible aceptarlo, ¿no? Porque si nosotros revisamos una vez más, nos vamos atrás, lo que se ve es un discurso, una narrativa de criminalización de las víctimas. Todas las personas que eran asesinadas, o todas las personas que morían en enfrentamientos o desaparecían, eran criminales. Entonces el Estado no quería hacerse responsable, ¿no? Y lo que vemos es que si empezamos a rascar, pues no es así, ¿no? Muchas de las personas que desaparecían, por ejemplo, en los casos de San Fernando, en Tamaulipas, eran migrantes, ¿no? En el caso de los 72 migrantes asesinados en San Fernando. Pero eso destapó que en ese municipio en específico se encontraron alrededor de 60 fosas clandestinas, donde había personas desaparecidas, que muchos eran migrantes tanto centroamericanos como mexicanos, gente que iba a la frontera, que no tenía nada que ver con el crimen organizado, que buscaba una mejor calidad de vida, y que simplemente los criminales en ese momento que dominaban, que esa es otra parte, o sea, un grupo criminal como los Zetas controlaba el municipio de San Fernando, y eso significa que todas las autoridades municipales y estatales los dejaban hacer. Ahí hay una corrupción, ¿no? O una omisión por parte de las autoridades estatales. Y esos criminales bajaban a los migrantes, les preguntaban a dónde iban y después los mataban y los enterraban en fosas clandestinas. Ahí hay un tema importante, Javier. Estamos hablando de la colusión de las autoridades en los crímenes de desaparición. ¿Y cómo se criminalizaba a las víctimas? Argumentando que sus actividades habían sido la causa por la cual estaban desaparecidas o asesinadas. Sin embargo, ahí hay un tema importante. Si las autoridades estaban trabajando de esa manera con personas víctimas de desaparición forzada, no quiero ni imaginar cómo actuaban o no actuaban en el caso de desapariciones involuntarias o en caso de desapariciones voluntarias. O sea, si no se tomaban la molestia de investigar, como lo vimos la semana pasada con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, no se tomaban la molestia básica de ir a ver cómo era la vida de estas personas, no quiero ni imaginar qué es lo que hacen con las denuncias de desapariciones involuntarias o voluntarias. Claro, si el contexto está afuera, ¿no? Eso no les importa por lo que se ve. Sí, hay todo regresamos al punto de no había capacidades estatales establecidas para un problema tan grave que se iba a venir con la guerra contra el narco, ¿no? Teníamos ministerios públicos federales y estatales rebasados por la cantidad de trabajo. O sea, México tiene un índice de impunidad de alrededor del 95% de todos los crímenes. O sea, si a nosotros nos asaltan saliendo de aquí y uno pone la denuncia, es muy probable que no pase nada. Entra al archivo. Eso es trabajo que se va acumulando. O sea, los jueces, los juzgados, pueden tener hasta alrededor de 150 casos acumulados por cada juez. Cada juez. O sea, juez del Ministerio Público del orden común o del orden federal, ¿no? Entonces... por ejemplo, los ministerios públicos, que ahora van a convertirse en fiscalías, o sea, seguramente carecían de personal para llevar a cabo estas investigaciones.
México no tiene, sabemos que tenemos una carencia de ministerios públicos bien preparados, de abogados, de fiscales bien preparados, una carga de trabajo, policías mal preparados, policías mal pagados, policías que en algunos municipios dijeron, bueno, mejor me alineo con el narco a que me maten, y trabajan con ellos. Entonces es un estado que en algunas partes del país fue cooptada por la delincuencia, fue dominada por la delincuencia, y lo que vemos es que esa delincuencia para dominar generaba terror. La forma de dominar un territorio, porque eso es lo que hacen, dominan un territorio y extraen todo el dinero que pueden de ese territorio, secuestros, extorsiones, todos los recursos, venta de drogas, es todo lo que se puede, lo extraen de ahí. Es una visión criminal muy distinta a la que existía en los años 80, donde el narco no dominaba un territorio, ¿no? Cuando hablamos del narco en México hablamos de plazas, ¿no? Que es un término militar. Domino una plaza, yo controlo una plaza. Entonces el Estado mexicano fue rebasado por esa delincuencia, por esa realidad de la delincuencia. Y en ese sentido, el tema de las desapariciones se daba en un ámbito en donde de obscuridad y de impunidad total. Hay muchos casos, hay casos documentados por la prensa, porque yo sí debo decirlo, fueron pocas organizaciones de la sociedad civil y la prensa mexicana, varios periodistas mexicanos, como periodistas de a pie, los que empezaron a documentar este suceso, este hecho, fueron los que empezaron a poner el tema sobre la llaga, ¿no? El dedo sobre la llaga. Y fue el caso de Ayotzinapa el que destapó brutalmente la cantidad de desaparición forzada que tenemos en México. Desgraciadamente, en apariencia, pues no había una preparación porque no se hacía tal ruido, ¿no? Pero siempre ha existido y desgraciadamente por esa ignorancia o por esa falta de interés de las autoridades, no se hizo esto como una bola de nieve, ¿no? Que fue creciendo, tanto se complicó más por la cuestión del narcotráfico, por las cuestiones de corrupción, pero la cuestión personal de cada familia, porque estamos hablando de las grandes ligas, pero ¿qué pasa en la casa de esa persona? Donde no aparece su abuelita, el hijo, el hermano, el primo. Vamos a acercarnos más a todo esto y entender qué es lo que estamos haciendo. Sí, por supuesto, tenemos que ir acotando. El problema de Ayotzinapa destapó toda esta cloaca. Pero ahora, a partir de Ayotzinapa, ¿cuáles son las medidas que se van tomando? ¿Qué compromisos se van creando? En el caso de la Alianza para el Gobierno Abierto, les comentaba, se crea este compromiso de crear el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Es maravilloso eso. Necesario, ayuda, necesario, sí, exacto. ¿no? Y tenemos un registro que tiene muchas dificultades porque no es el registro federal, como decíamos, es un delito federal, pero si lo cometen las autoridades federales, si la desaparición la comete alguna institución, la Marina, el Ejército, la Policía Federal, pero si es una desaparición que se comete por policías municipales y estatales, es otro delito, era otro delito. Están tipificados, ¿no? De manera así, diferente, claro. Entonces el registro nacional necesitaba el registro de las fiscalías estatales, claro. Y por supuesto había fiscalías estatales que no estaban haciendo su trabajo y que no les convenía decir, bueno, yo tengo 13,000 o 10,000 desaparecidos, el caso de Coahuila, que sería un reflejo de que no están trabajando bien, entonces no era conveniente. Claro, y porque además ahí hay cuestiones políticas, claro. Hay cuestiones de seguridad, entonces en el tercer plan de acción de México, que se hace entre el 2015 y el 2017, se busca fortalecer la metodología de trabajo del Registro Nacional con la participación de los colectivos de víctimas, de las madres, de los padres, claro. Que ya tienen un proceso, porque además esos colectivos de víctimas en Coahuila, en Nuevo León, en Sonora, en Sinaloa, en Veracruz, el colectivo Solecito, por ejemplo, ellos ya tienen datos, porque es más fácil que las familias se acerquen a los colectivos y les digan, mi hijo desapareció, mi sobrino desapareció, que se acerquen a la Fiscalía del Estado, porque saben que en ocasiones, como en el caso de Tierra Blanca, en Veracruz, fueron los policías los que desaparecieron a los chicos. Entonces, pues no le tengo confianza a la autoridad, una vez más, ¿no? La falta de confianza, el miedo, el
terror. Me acerco a los colectivos de padres y de madres. Entonces, esos colectivos pueden tener datos más fidedignos. Exacto, por las consecuencias, ¿no? Por eso no deje de denunciar. Increíble, pero cierto, que sea la falta de confianza de la autoridad genere una incertidumbre espantosa en cuanto al reporte. Como dices, afortunadamente están estos colectivos que están recabando información que son más dignos de confianza por parte de la sociedad, y podemos entonces cruzar datos. Pues, claro, si existe la voluntad por parte de la autoridad. Sí, es complejo, ha sido complejo el manejo del registro ha sido complejo, la creación del registro no fue fácil. La autoridad no reconocía, en muchos casos no reconocía su responsabilidad, no reconocía la responsabilidad de funcionarios públicos, la falta de acción de los ministerios públicos. Y de solidaridad, ¿no? Solidaridad, sí, totalmente. Y en el tercer plan de acción, les comento, se buscaba que este registro se fortaleciera con esa metodología, pero en el tercer plan de acción nos pasó una cosa que se llamó Pegasus, que es la intervención digital ilegal a los teléfonos celulares. Y varios miembros de los colectivos, de las organizaciones que están dentro del núcleo de sociedad civil de la Alianza, sus teléfonos fueron intervenidos. Pegasus es un software maligno que te llega como un mensaje un mensaje normal y toma control de tu teléfono. Y puedes ver tu cámara, puedes ver tus contactos, puedes ver tus correos electrónicos, puedes ver tus redes sociales, puede ver todo lo que haces, ¿no? Entonces, qué barbaridad, durmiendo con el enemigo. ¿Verdad? Entonces, ese tercer plan de acción, tenemos que decirlo, no fue, porque una de las características de los compromisos del gobierno abierto es se crean en conjunto, hay mesas de trabajo, hay discusiones, se crea un compromiso, se firma el compromiso y el proceso de implementación tiene que ser supervisado y validado por la sociedad civil. En el tercer plan de acción no nos fue posible, justo porque dijimos tenemos que suspender nuestra actividad con este gobierno que por un lado tiene todas estas violaciones graves a los derechos humanos, tenemos el caso de Tlatlaya, el caso de Ayotzinapa, pero además estaba interviniendo los teléfonos estaba Carmen Aristegui, periodistas, la gente del activistas sociales, la gente de los colectivos del Centro Pro que trabaja el tema de Ayotzinapa, del grupo de expertos independientes de Ayotzinapa. Entonces tuvimos que suspender ese plan, esa parte de la implementación no la supervisamos. Entonces ese registro nacional sigue teniendo falencias y fallas, no se ha fortalecido de la misma manera. Platicábamos fuera del aire, todavía hay datos que no se han actualizado desde abril de 2018. Exacto, un año y medio ya va a año y medio, sí. Y sigue creciendo. Y sigue creciendo. Pero bueno, pues vamos a un corte. Regresamos a ¿Dónde estás?
Estamos, amigos, estamos en su programa ¿Dónde estás? Como hemos dicho, estamos buscando crear vínculos de información que permitan recabar datos, que nos lleven a la obtención de pistas, datos que nos permitan ubicar a nuestras personas desaparecidas. Y es por eso que estamos haciéndoles la invitación a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y si tienen ustedes algún caso desafortunado de algún familiar desaparecido, nos lo compartan. Este programa está abierto para ustedes, para que ustedes puedan venir a exponer sus historias, para que puedan venir a pedir ayuda a esta gran comunidad que estamos tratando de formar. Acérquense a nosotros. Nuestras redes sociales, las vuelvo a repetir, en Facebook, @SomosLive, YouTube, Somos Live Streaming, Twitter, @_SomosLive, y en Instagram, @SomosLive. Transmitimos todos los martes en vivo a partir de las 11 de la mañana. Acérquense, por favor. Bueno, pues aquí en esta plataforma ¿Dónde estás? Queremos aprovechar este espacio para invitarte a un proyecto muy interesante que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, donde habrá mesas de diálogo el día de mañana, miércoles 23 de octubre. El Museo Nacional de las Culturas del Mundo lanza el proyecto MAKE. Estas siglas significan Mobile Solutions Against the Mexican Kidnapping Epidemic. ¿Qué es esto? Son herramientas digitales para prevenir esta epidemia del secuestro en México. Esto está en la calle de Moneda, número 13, en el Centro Histórico, aquí en la Ciudad de México. Es el Museo Nacional de las Culturas. Esto también funge como una red de ayuda para la prevención, que era lo que comentábamos hace rato, Ramón, sí, respecto a la prevención del secuestro. Su objetivo es servir a la sociedad mexicana para poder generar protocolos familiares para la prevención del secuestro. Este proyecto se tejió durante más de un año con todos los involucrados y posibles involucrados de las víctimas, familiares de funcionarios. Esto se trabajó con toda una red de personas que han tenido y no que ver con esto también, desde personas como lo comentaba nuestro invitado Javier, también hay desde albergues de migrantes, secuestradores, se fue a lugares donde se encuentran ellos, que es la cárcel evidentemente, para poder entrevistarlos y saber qué fue lo que los llevó a esto, qué es lo que pasa por su cabeza, comunidades vecinales, docentes, padres de familia. Pero bueno, estas mesas de diálogo se van a presentar entonces el día de mañana, 23 de octubre, de 4:30 de la tarde a 8 de la noche. Este tema es secuestro, aprendizajes desde el territorio ciudadano. Por favor, no dejes de ir, que todo es una herramienta para evitar, para prevenir y no soltarnos. Vamos a continuar. Tienes mucha razón, Claudia, y a mí me salta mucho un tema que estábamos platicando ahorita con este anuncio que acabas de hacer. Nuestra intención pues, es utilizar la tecnología para poder facilitar el encontrar a nuestras personas, pero hace 100 años no existía nada de lo que tenemos el día de hoy. Sí. Desaparecidas y era... Ahora sí, ¿dónde te tragó la tierra? ¿Quién sabe? ¿No? El caso emblemático, Javier, Ambrose Bierce, el escritor y periodista norteamericano, desaparecido, claro, en la Revolución. Exacto. Sí, sí. Nadie supo jamás qué pasó con él. Claro. Pero ahora tenemos todas estas redes de comunicación, estas redes informáticas que nos pueden facilitar y mucho el poder ubicar, si no a la persona, por lo menos sí ubicar los lugares donde fueron vistos por última vez y a partir de ahí empezar una búsqueda más exhaustiva. Pero ahora lo que tú mencionaste fue algo brutal, porque esa misma tecnología sirvió para poder espiar a las personas que de algún u otro modo estaban resultando incómodas para el gobierno. Claro. Sí, sin duda, la tecnología tiene ventajas y desventajas, ¿no? Y hay que decirlo, en nuestra época, en nuestro momento histórico, la guerra también se está dando en las llamadas redes tecnológicas, sí, ¿no? Este software que se llama Pegasus lo crea una empresa de ciberguerra, ¿no? Se llama NSO Group, que es una empresa israelí, y fue el mismo software que se utilizó, por ejemplo, en el caso del periodista árabe Khashoggi,
que fue detenido en el consulado de Arabia Saudita, detenido y asesinado y desaparecido en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. Este es el mismo software, ¿no? El Pegasus. Y ahorita lo que se dice es que ese software ha evolucionado y es todavía mucho más peligroso y mucho más fácil. Ya no necesita, digamos, en el caso, no voy a contar el nombre, pero les voy a contar el caso. Es un caso de un miembro de una organización, director de una organización de la sociedad civil que trabaja el tema de salud pública. Estaban en un momento en donde se estaba dialogando, discutiendo en el Senado el impuesto al azúcar, a las bebidas azucaradas. Y a él le llega un mensaje de SMS, un mensaje de texto normal, sin saberlo le pica y lo lleva a una página donde aparece una corona de flores con su nombre. No solo le infectaron el celular, sino que le mandaron un mensaje muy claro. Como la realidad supera la ficción, sí, tan trillado pero tan cierto. Entonces ese era el contexto de Enrique Peña Nieto, ¿no? Para la sociedad civil. Entonces esa construcción, por ejemplo, en el caso del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el fortalecimiento de ese registro, pues se dio, nos chocamos de bruces con autoridades que decían, no, pero es que porque queríamos que se incluyera la categoría de desaparición forzada, que es, obviamente esa desaparición forzada, el delito de desaparición forzada ya implica autoridades. Les decía, secuestros pueden ser cometidos por particulares, por personas normales, entre comillas. Desaparición forzada cometida por autoridades o por particulares, ¿no? Esa era la categoría que se quería incluir en el REPET. Y las autoridades dijeron, no, eso no se va a poder porque es muy difícil, porque nosotros no lo hacemos, porque hay que confiar en las autoridades, y ahí chocamos con esa categoría, ¿no? Y por otro lado ellos querían incluir otra que es personas, que se llamara Registro Nacional de Personas Desaparecidas, ¿no? Y extraviadas, ¿no? Obviamente hay personas que pueden perderse, que pierden sus capacidades mentales, sus facultades mentales, y viven en la calle y sus familiares no saben dónde está, pero son casos completamente distintos a ser secuestrado o desaparecido por un soldado, ¿no? Una autoridad. Pero que implica que se tiene que investigar de cualquier manera y de manera exhaustiva. Exacto. Pero es lo que en muchos casos no estamos encontrando por parte de las autoridades. Sí. Creo que una de las dificultades que hay es los ministerios públicos, el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial, hay que decirlo, las fiscalías, hasta hace un año, la PGR dependía directamente del presidente. Lo nombraba y respondía al presidente, era parte del Poder Ejecutivo. Pero que esa es una de las dificultades que tenemos en México, las investigaciones. El fiscal hace la investigación, pero el Ministerio Público lo tiene que avalar y condenar. Entonces ahí son dos poderes que se encuentran y que pueden no tener las mismas metodologías, no tener el mismo conocimiento, no tener las mismas visiones sobre la ley. Y si no hay investigaciones bien hechas, como en el caso de Ayotzinapa, que es muy claro, pues el Ministerio Público te va a sacar a todos de la cárcel. Pero también tiene que ver con las facultades y con la capacitación que tenga el Ministerio Público para entender la gravedad de los delitos. En ese sentido, ustedes como colectivo, ¿qué están notando o qué observan o qué proponen para llegar a esta mejor capacitación, a esta mejor preparación de ministerios y de policías? Claro, ¿qué estrategia? Digamos, nosotros como colectivo no lo trabajamos tal cual, ¿no? Nosotros hemos identificado ciertos elementos del REPED, de personas detenidas, el fortalecimiento de este sistema, ese es el cuarto plan de acción que se está trabajando en este momento ya con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sí busca el fortalecimiento del Sistema Nacional de Búsqueda, ¿no?
trabajo, tanto la calidad de el levantamiento de las actas de personas desaparecidas, la calidad de la información, que sirva también, esa información sirva para saber, para que los familiares sepan en cómo está la investigación de su caso, de cómo está la investigación de eso. Pero sí son como pequeños pasos, ¿no? O sea, se ha enfocado en el REPET, pero sí tengo conocimiento de que hay organizaciones muy específicas, por ejemplo, X, Justicia para las Mujeres, que es otra de las organizaciones que forma parte del núcleo, está trabajando con el Poder Judicial en un proyecto que se llama Justicia Abierta para... X es una organización feminista, entonces su búsqueda es para que se transparenten casos de mujeres que están detenidas y que ya deberían haber salido o que están en la cárcel injustamente. Por ejemplo, INCO, que es otra organización, el Instituto Mexicano para la Competitividad, que tiene un trabajo de fortalecimiento con jueces y ministerios públicos. Es digamos, volvemos a lo mismo que platicábamos. El Estado mexicano no estaba preparado para lo que se le vino con la guerra contra el narco. Es un Estado anquilosado, en muchos casos lento, burocrático, que toma decisiones, que la toma de decisiones se tarda muchísimo, y esto era una amenaza a la seguridad por un lado, pero también era pues, una crisis de derechos humanos y una crisis humanitaria. No tenían no tienen la capacidad todavía. Aún todavía. Es a lo que iba justamente ahora. ¿Qué es lo que se ha avanzado con este nuevo gobierno? ¿Han tenido apoyo? ¿No lo han tenido? ¿Qué nuevas estrategias han sido apoyadas? ¿Les han puesto el pie? ¿Les han abierto la puerta? ¿Qué respuesta ha habido y qué resultados se han obtenido? ¿Ha habido gente que se ha encontrado? ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Es complejo, no tendría como la capacidad de decir se han obtenido cosas. Estamos en diálogos con ellos, con el gobierno federal. Se siguen en diálogos, pero creo que es una de las características de la política mexicana, es que o más bien de la sociedad mexicana, es que de repente estos temas se politizan demasiado, ¿no? Habría que tomarlo desde la visión de crisis humanitaria para generar mecanismos de solución fácil, ¿no? El tema de seguridad, el tema de la Guardia Nacional, por ejemplo, siempre se busca como un coto de poder político y no la solución a los problemas globales, ¿no? Es difícil, no podría valorar desde todo lo que hemos estado en pláticas. Les comentaba afuera del aire, el gobierno de Andrés Manuel, cuando toma posesión en diciembre, busca el núcleo de sociedad civil para retomar los trabajos de la Alianza para el Gobierno. ¿Él los buscó usted? Sí, nos buscaron a través de la Secretaría de la Función Pública para retomar los trabajos. Y lo primero que le dijimos es sí, pero necesitamos una política pública para evitar el espionaje. Y se está trabajando en eso. Y gente preparada, ¿no? Que era lo que estábamos comentando. Sí, y eso, digamos, pero es una política pública que va a tener que pasar por el Senado. Filtros. Sí, nosotros ya estamos terminando de preparar una propuesta de política pública en donde el gobierno federal, el poder ejecutivo federal, pues haya más controles para las fiscalías, para el CISEN, bueno, el antiguo CISEN, ¿no? Que el espionaje era algo común, lo sabemos, en México se hacía todo el tiempo, ¿no? Todo el mundo ha escuchado grabaciones de políticos, claro, empresarios, y eso es ilegal, eso no abona. Por ejemplo, en un caso judicial eso no es una prueba, pero ya hiciste quedar muy mal a alguien, ¿no? Entonces eso busca un valor político, pero no un valor judicial. Es que es el problema, que sea un fin común y que se pueda compartir la estafeta para llegar a estos acuerdos que comentas, no desde trincheras diferentes, ¿no? Ponernos en el lugar desde aquella persona que está en su casa desesperada buscando y esperando un apoyo a aquellas grandes ligas, ¿no? Exacto, que es muy difícil llegar a esas grandes ligas. Exacto. Se necesita mucho trabajo, los colectivos de madres y padres que buscan a sus hijos. Exacto. Hay muchos en el país y la visibilidad es muy poca, ¿no? Y además, pues hay zonas muy difíciles. Veracruz es una zona, Tamaulipas, son zonas muy complicadas para buscar a sus hijos. Guerrero. Entonces, estás hablando de condiciones muy difíciles para buscar a tu ser querido, y además no tienes el apoyo de la autoridad. Se complica aún más. Entonces,
digamos, en nosotros, regresando al tema de gobierno abierto, pues eso, llegamos al acuerdo de la política pública, pero tratamos de que sea solo el Ejecutivo, porque después va a haber los diálogos con todos los demás poderes. Entonces ahí es complicado. Y se está trabajando, como les decía, en un compromiso que tiene que estar listo para finales de este mes, principios del próximo mes, para fortalecer el Sistema Nacional de Búsqueda federal, ¿no? Porque una vez más hay otros poderes y hay otras actores en este problema que hay que convencerlos, que hay que dialogar y que va a costar trabajo. Sí, porque estábamos comentando también fuera del aire, ¿no? Las comisiones de búsqueda estatales en muchos casos no están activas, o no tienen titular, o no tienen personal, o no tienen dinero. Exacto. Y ahí hay, digamos, la Comisión de Víctimas, la Comisión Nacional de Búsquedas, ese, por ejemplo, sí es un caso especial de la cuarta T, es que desconfía mucho de la sociedad civil, hay que decirlo, no confían en la sociedad civil, entonces estas comisiones nacionales tienen presencia en sus órganos directivos de sociedad civil, entonces no les han invertido, no les han puesto la lana necesaria, se han tardado mucho en nombrar titulares. O sea, ya vamos a cumplir el año y hay algunas comisiones que no tienen titulares. Sí es un proceso que debería ser mucho más ágil. O sea, yo entiendo, por ejemplo, los diálogos por la paz que se empezaron a hacer a finales del año pasado, ya no se siguieron haciendo porque pues se politizaba el tema en algunas regiones, en Michoacán pasó específicamente, pero además la gente, o sea, hay gente, como decíamos, tienen 15 años que desapareció su familia y no saben dónde está, no saben si está muerto o no está muerto. Quieren acciones, quieren resultados, y el gobierno los tiene que entender y tiene que dar resultados. Claro. Ya creo que ya se creó el sistema, ahora necesitan resultados, pero en ocasiones la burocracia detiene muchas cosas. Pues fíjate que justamente a esto que estás comentando, al ver que sus familiares no aparecen, tristemente muchas familias deciden tener que tramitar un acta de defunción por la cantidad de tiempo que ha ocurrido sin saber si vive, muere, qué ocurrió, claro, en qué momento, ¿no? Que el tema de desaparecidos, pues lo dicen las canciones de Rubén Blades, ¿no? No sabes qué pasa no puedes crear el duelo. Exacto. Tienes un dolor muy grande, pero no puedes generar el duelo, ¿no? Entonces es un tema muy grave. Una catarsis, ¿no? Y México, los Colinas de Santa Fe en Veracruz, es la fosa común más grande de América Latina. Estás hablando de un continente que tuvo dictaduras militares recientemente, en Argentina, en Chile, en Brasil, Uruguay. México no es una dictadura, pero tiene la fosa común más grande del mundo, de América Latina, perdón. O sea, son datos brutales. Sí, ¿no? Y ya no tenemos tiempo y es una urgencia, sí. Como decía Ramón, es un carácter de urgente el ponernos a trabajar y que sigan existiendo asociaciones como la que pertenece Javier. Y es importante también, amigos, que ustedes pues se acerquen a estas asociaciones. La sociedad civil pues se organiza, obviamente con sus bemoles, pero trata de que el gobierno se sensibilice ante estas problemáticas. Como dice Javier, lo que uno quiere como familiar de alguien desaparecido pues son resultados. Exacto. Sí, yo los invito, nuestra página de internet es www.gobiernoabiertomx.org y el Facebook es Gobierno Abierto México. Ahí damos información, la gente se puede acercar, pueden conocer todo lo que hacemos. Sí es un tema, la verdad es que es un tema grave. Nos gustaría también hacer más, la cantidad de trabajo en ocasiones es tremenda, pero además sí creemos que hay que abonar y que la participación, justo Gobierno Abierto funciona a partir de la participación ciudadana, ¿no? Y la participación ciudadana es un derecho, pero también es una exigencia. La gente tiene que exigir cosas, la gente tiene que ser muy crítica, tiene que a veces dejar de lado nuestros problemas personales para apoyar problemas como estos, ¿no? que son muy graves y muy dolorosos. Por supuesto, y sobre todo, si lo que nosotros buscamos es dar voz y dar cara a
las víctimas de esta desafortunada circunstancia, pues únicamente con su ayuda es como se puede hacer. Visibilizar el problema significa darle un voz, un rostro, una historia a cada persona que está desaparecida. Sin eso, no podemos nosotros pretender resolver toda esta problemática. Tenemos que darle cara a cada una de las personas que en este momento no están con nosotros, sea por desaparición forzada, sea por desaparición voluntaria o involuntaria. Todos tienen que tener una voz, un rostro y saber la historia la historia que están transitando las familias. Si tú sabes algo, viste algo, intuyes algo, denúncialo. Ayúdanos a ayudar. Para eso estamos también aquí. Queremos ser un puente y una red para poder localizar a tu ser querido, ayudarte y que se sigan haciendo este tipo de asociaciones, comisiones para poder ayudarnos entre todos. Bien, Javier, pues vamos a seguir trabajando sobre estos temas. ¿Tú cómo estás visualizando? Dices que se está trabajando ya el cuarto proyecto, el cuarto plan. ¿Hacia dónde se pretende llegar? ¿Qué tanto más se pretende hacer? Pues en este tema de seguridad y derechos humanos, como les comentaba, se está trabajando en una metodología para que ayude a fortalecer el REPET, el Sistema Nacional de Búsqueda, ¿no? Ya no solo el registro, sino el Sistema Nacional. Es un proceso que tiene, digamos, nosotros, como les decía, tenemos el compromiso se crea a partir, tenemos 2-3 meses trabajando en mesas de diálogo con autoridades, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y organizaciones de la sociedad civil, no solo las que están en el núcleo, sino también, como les comentaba fuera del aire, de las organizaciones de Coahuila, de Nuevo León, organizaciones del sur del país también, otras organizaciones nacionales, para fortalecer la metodología de trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda, fortalecer el registro nacional. Entonces, pero eso, digamos, ese compromiso tiene que estar trabajado y listo para agosto de 2021. Esa es nuestra. A partir de eso, pues vamos a valorar si se logró, no se logró, si las autoridades tuvieron la voluntad de hacerlo. Y vemos, ¿no? Pero la idea sí es que este sistema nacional se fortalezca. Es un trabajo que ya lleva varios años y es necesario, sí tiene falencias, tiene carencias, pero es necesario fortalecerla, porque como decíamos al principio, es necesario saber, como bien decías, saber quiénes son nuestros desaparecidos, ¿no? Siguiendo, hay que seguir buscándolos, pero también necesitamos saber quiénes son, cuántos son, dónde se desaparecieron, por qué desaparecieron. Tener un registro. Sí, esas personas necesitan tener voz y rostro, ¿no? Saber qué pasó con ellos, por qué desaparecieron, y eso tiene que ser un trabajo en conjunto, pero hay una responsabilidad del Estado mexicano. No, absolutamente, ¿no? Obviamente, en la medida en que la sociedad civil pueda coadyuvar a que esa responsabilidad sea cumplida de manera eficiente, tenemos que abogar porque se continúe con este tipo de acuerdos y de cooperación. Exacto. Recuerda, somos más los buenos y todavía hay muchos que queremos ayudar. Vamos a hacer un breve corte y regresamos con ustedes, amigos. ¿Regresamos a dónde?
Regresamos a su programa ¿Dónde estás? Les agradecemos enormemente su compañía, les agradecemos sus likes y sus comentarios. Agradecemos a Alberto Saldívar. El gobierno nunca será responsable de nada, por eso los periodistas desaparecidos, pues por eso mismo tenemos que sumarnos, por eso mismo tenemos que unirnos. En la medida en que elevemos colectivamente la voz y exijamos a nuestros gobiernos que cumplan sus responsabilidades, en esa medida podemos hacer un cambio verdadero, Alberto. Cecilia Valdés, nos tocó el terrible caso de la desaparición de mi sobrino. Fuimos con las autoridades y pasaron 3 semanas y nada, ninguna pista. Tuvimos que acudir a Interpol México y gracias a Dios encontraron a mi sobrino. A veces las personas no saben a quién acudir o no están bien asesoradas en un caso de secuestro o desaparición forzada. Repetimos, hay demasiadas organizaciones de la sociedad civil que están trabajando el tema. Podemos acercarnos a ella, debemos acercarnos a ellas. En este caso, afortunadamente, pues encontró a su sobrino. Eso nos alegra, de verdad. Y unámonos. No podemos permitir que la ignorancia, no podemos permitir que el desconocimiento de los procedimientos intervengan en estos casos, interfieran y entorpezcan. Si por cualquier cuestión tenemos un caso de desaparición, acerquémonos, si no tenemos confianza en las autoridades, bueno, acerquémonos a asociaciones civiles que nos puedan ayudar precisamente a sensibilizar a las autoridades y que cumplan con su trabajo. En la medida en que nosotros exijamos resultados y mejores procedimientos, en esa medida nuestras autoridades podrán cumplir con el trabajo que tienen asignado. Sus likes: Somos Like Streaming, Alberto Saldívar, George Reed, Cecilia Valdés, Ana Claudia Rodríguez. Muchísimas gracias de verdad a todos ustedes. ¿Dónde estás? Es un programa justamente para eso. Nosotros te podemos ayudar y canalizar. Si no sabes con quién ir, a quién llamar, para eso estamos aquí, para ayudarte, para ayudarnos y seguir creando redes. Ayúdanos a ayudar. Y bueno, continuamos contigo, Javier, que gran ayuda saber todo esto que está haciendo la sociedad civil. Y encontramos este libro que nos estabas mostrando al principio, La Alianza para el Gobierno Abierto en México, que es la asociación de la que nos estabas comentando, AGA. ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde lo encuentro? Claro. Háblanos de este libro, por favor. Este libro, como les decía, la Alianza para el Gobierno Abierto surge a nivel internacional en 2011. México es pionero en esta alianza. Este libro es la segunda edición. Se encuentra gratuitamente para descarga en la página de www.gobiernoabiertomx.org. Nosotros también nos pueden contactar por esas vías y no tiene costo, es de descarga gratuita y también lo podemos regalar. Tenemos algunos eventos. Les comentaba que el cuarto plan de acción de México se va a presentar a principios de noviembre, ya que una vez que esté firmado, entonces seguramente por ahí les mandaré la invitación para que inviten a las personas. Y en ese evento del lanzamiento del cuarto plan de acción estará gratuito el libro y se presentará todo lo que se ha hecho a nivel en México, a nivel federal, ¿no? Porque también el gobierno abierto tiene otra característica, que es el INAI lo está llevando a los estados. Hay en este momento 30 ejercicios de gobierno abierto de los 32 estados de la República Mexicana. 30 de los estados están iniciando o están en proceso de tener su participación en la Alianza para el Gobierno Abierto. Entonces, también es cosa pueden buscar a la gente del INAI y ellos, ahí está la información también para que la gente se involucre, se interese, conozca más del tema. La idea, como les comentaba al principio, es buscar soluciones a los problemas públicos. Pueden ser soluciones muy distintas a problemas muy distintos, ¿no? Les comentaba el REPET, el Registro Nacional es uno, pero hay casos, por ejemplo, hay una página de internet donde están las becas que el gobierno mexicano, todas las becas que el gobierno mexicano otorga. Ese es otro compromiso, por ejemplo, ¿no? Pues, digamos, es una gama variada y amplia de problemas públicos que se trata de solucionar buscando la participación de los ciudadanos.
Ahora, Javier, esto es también bien interesante. Hemos hablado de los acercamientos, los compromisos que se trabajan con el gobierno. Ahora, ¿cómo las organizaciones, cómo la Alianza para el Gobierno Abierto de México hace partícipe a la ciudadanía? ¿Cómo se invita a la ciudadanía a participar en este tipo de iniciativas? Claro. Digamos, la metodología que hemos trabajado, que se ha trabajado en estos 8 o 9 años de trabajo, es se hace consultas públicas, ¿no? Este año hicimos una consulta pública, los problemas, pues, salieron 6 temas que son los considerados más importantes, como empleo, por ejemplo, seguridad y justicia, educación para todas las personas, digamos, son 6 temas, corrupción, son todos los temas, digamos, se hizo la consulta, esos 6 temas son los que la gente más votó. Entonces, a partir de eso hicimos mesas de trabajo con sociedad civil y funcionarios y academia, ¿no? Buscamos a gente experta por un lado, pero también llegaron gente de sociedad civil y ciudadanos, en donde se buscó presentar. Son temas muy amplios, son problemas públicos muy graves y muy amplios, con causas distintas. Entonces, lo que buscamos en la metodología es tratar de enfocarnos en cómo solucionaríamos una de las causas de ese problema público, y esos resultados se llevaron a otra mesa más chiquita con funcionarios y con sociedad civil, ¿no? Ella como más, pero sí se busca hacer una consulta amplia que participe y mesas de trabajo amplias donde la gente también vino, gente de los estados, gente de Coahuila, de Monterrey, de Veracruz, de diferentes partes de Yucatán, de Sonora. Entonces se trata de buscar diálogos amplios, ¿no? Y hacer ruido, ¿no? Para saber que ustedes están para ayudar, claro, encontrar soluciones. Para buscar soluciones. Exacto, y también tal vez para poder prevenirlo, ¿no? El ver con tantas cosas que ocurren por todos lados. Exacto. ¿De dónde está surgiendo todo? Desde la educación. Sí, ¿no? digamos, los problemas son multifactoriales en muchas ocasiones, muchos se interrelacionan, ¿no? Pobreza, muchas veces tiene que ver con la falta de empleo, corrupción. Entonces se busca también tener como un panorama amplio para que estos pequeños acciones, porque finalmente son problemas muy grandes que tratamos de abonar con soluciones pequeñas. También la capacidad de la sociedad civil no es tan amplia, pero sí tratamos de hacer y de convencer sobre todo a las autoridades de que es necesario hacer esto para que esto abone a la solución de este problema, ¿no? Es complejo, no es fácil, ya les comento, ya vamos, que será desde junio haciendo la consulta y todavía no terminamos. El proceso ha sido largo, pero arduo. Es interesante, y finalmente también se busca eso, solucionar problemas, ¿no? Y abonar de alguna manera a la solución de los problemas públicos del país. Son muchos. Exactamente. En la medida en que, como les decíamos, sumemos voces, en la medida en que sumemos puntos de vista, en la medida en que, de nueva cuenta, formemos vínculos de comunicación, formemos vínculos para expresar nuestro parecer acerca de toda esta problemática que nos aqueja. Nosotros desde aquí, en ¿Dónde estás?, desde la problemática de personas desaparecidas, pero no solamente eso, cualquier otro tipo de iniciativas de la sociedad civil que abonen en la solución de problemáticas, pues nosotros vamos a hacerlas, las vamos a compartir de alguna manera para que ustedes también puedan sumarse. No es nada más denunciar, no es nada más quejarnos, es participar activamente en búsqueda de soluciones. Repito, las autoridades, entre más voces se sumen, será más difícil que puedan rechazar las iniciativas, será más difícil que puedan rechazar las sugerencias que se les puedan hacer, ¿no? En este sentido, pues, como hemos dicho, si ustedes tienen alguna inquietud, si ustedes tienen algún tipo de problemática que sea factible canalizar hacia alguna C que les pueda orientar, que les pueda ayudar en cómo resolverla, lo haremos de esa manera, ¿sí? Y pues bueno, vamos recapitulando, vamos cerrando un poco, Javier.
Las capacitaciones que ustedes están visualizando para el actuar, un mejor actuar de las autoridades, ¿por dónde pasan? Pues mira, como les decía, son capacitaciones que se dan de manera, lo están haciendo las organizaciones de manera individual en el caso judicial, ¿no? Si es un proceso, vamos a decirlo, de conocer a fondo el problema, ¿no? Y es ahí donde la transparencia nos ayuda. Yo les quería contar un caso especial para aterrizar el concepto de gobierno abierto. Yo les decía, les hablaba de la plataforma de gobierno abierto, sí. Pero les quería contar un caso en específico. Hay una situación en Xochimilco, en una de las comunidades de Xochimilco. El caso es, la autoridad iba a llegar a pavimentar la avenida principal, que es la avenida por donde están todos los comercios, las escuelas, sin tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía. La ciudadanía se organizó, sobre todo las mujeres, y le exigió a la autoridad que les diera el plan maestro de esa pavimentación. Eso es transparencia, porque a veces hablamos de transparencia y hablamos del Instituto Nacional. La transparencia es información necesaria para que la ciudadanía se organice sobre una determinada acción. Sí, que tengan bases. A partir de eso, la ciudadanía le dijo, no lo vas a hacer así como tú estás diciendo. Eso es participación ciudadana. Y eso lo hicieron de otra manera, y eso es tomar decisiones de política pública en conjunto. Ese caso está en pie de página sobre las mujeres de San Gregorio Atlapulco. Ese caso es gobierno abierto, ¿no? La comunidad se organiza, le pide, exige información, y a partir de esa información se toman decisiones. De qué gran ejemplo, ¿no? De lo que tenemos que hacer como sociedad y responsabilizarnos de lo que nos toca. Exacto. Así como tenemos esos derechos, tenemos la obligación de exigir. Exactamente. Entonces, bueno, regresando al tema de las capacitaciones, mi trabajo como parte del núcleo es justo buscar que este tema se socialice, se conozca más. Puedo dejar mi correo electrónico, que es javier.moro@gobiernoabiertomx.org. Ese es mi trabajo, es capacitar, regalar libros, dar charlas sobre el tema de gobierno abierto, que la gente conozca más de la plataforma, conozca más de las acciones, se involucre más y participe más, ¿no? Ese es uno de los temas, es uno de los objetivos. En el tema de desaparecidos, digamos, el núcleo trabaja esos temas, pero son como acciones específicas, como les digo, el Sistema Nacional, pero las otras organizaciones del núcleo, por ejemplo, Artículo 19, Fundar, son organizaciones que han estado trabajando y han estado muy cerca de colectivos de personas desaparecidas. Entonces también yo los puedo canalizar, si me buscan yo los puedo canalizar con estas organizaciones para que ellos retomen y conozcan los casos. Pues que se haga viral, ayudar, eso sería fabuloso. Si viralicémoslo y vayamos de la mano. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Hay muchas cosas que quedan pendientes aún. Esperamos poderte invitar más adelante para seguir platicando de estas iniciativas. Y no nos queda sino agradecerles a ustedes su compañía el día de hoy en su programa ¿Dónde estás? Cada martes estaremos aquí a partir de las 11 de la mañana. Y quédense con nosotros. Hay más producciones de Play G-Box que van a ser transmitidas a través de Somos Live en Facebook. Tengan ustedes un excelente día. Muchísimas gracias. Donde estás, siempre va a estar contigo. Gracias.
¿Dónde estás?